Vamos a continuar con la siguiente charla a cargo del doctor Omar Martínez de INCA, denominada Desarrollo Forrajero los ciclones Cuba OM22. Por estar aquí a esta hora, ya no los agarro conmigo, ya estaba un poco más despierto. También gracias a los patrocinadores y a los que nos mandaron la invitación. El hecho es que nos pidieron que aclaráramos este problema. Estas variedades se liberaron en Cuba ya hace algunos años. Hace unos 5 o 6 años también que está corriendo por ahí una lista de discusión en el gobierno sobre los forrajes. Y hay mucha confusión que si se llamaban así, que si era OM, que si era 115. Y pienso que trataré de aclararle cuáles son las características y para qué sirven estos pasos. Como antecedente tenemos que en la década de los años 80, o sea, hace tiempo, el Quingras, llámese Quingras, que ustedes le dicen aquí Taiwán, me parece un poco al mar alfalfa, pero a Cuba llegó uno que se llamaba Quingras, que decían que era un híbrido. Nosotros cuando le contamos los cromosomas vimos que no era ningún híbrido, que era un Penicetum purpúreo típico, tetraploide, 7x4, 28 cromosomas, o sea, no era un híbrido, el Quingras no es un híbrido, y sí pueden ser híbridos algunos de los cruces que andan en producción. Entonces, necesitábamos una variedad de Penicetum purpúreo que nos resolviera algunos problemas de pastoreo que teníamos. Y empezamos un programa de cruzamiento por una técnica de mutaciones, o sea, no de transgénica, sino lo que nosotros le llamamos fitotecnia de las mutaciones, o sea, el cultivo de tejido, cultivo de células, y comenzamos a obtener un grupo de individuos que muchos de ellos fueron mutantes. Y todo eso lo hicimos a partir del Quingras, y después de muchas evaluaciones, de haber evaluado ciento y tantos de individuos o de ascensión, porque individuos obtuvimos muchos, liberamos solo 3, el CT115 y el CT169. Después hicimos algunos cruzamientos de estos como progenitores y dieron origen a otras variedades. Todo esto fue cultivo de tejido en tubos en sal, sembramos los ápices del CT115 y a partir de tratamientos hormonales salen nuevas variedades, nuevos plántulas. Al fin y al cabo después la evaluamos y vimos que ese proceso es mutagénico, sin ningún tipo de tratamiento, mutagénico sin que haya efectivamente una transgénesis, o sea, no son productos transgénicos, siguieron con el mismo número de cromosomas. Es un problema de arreglo de los cromosomas y de arreglo del efecto que hace la célula sobre los individuos. Entonces, por ejemplo, ahí tienes un tubo de ensayo, o de ensayo, como le dicen algunos, y hay muchas plántulas que salieron de las células que nosotros estábamos trabajando. Y ese que está en el centro, que se ve blanco, es un individuo albino, lo que quiere decir que hubo una mutación, o sea, es la demostración más efectiva que tenemos de que en ese tubito de ensayo estaba premiado, como ahora hicimos en la rifa. O sea, en esa rifa salió ese albino. Por supuesto, el albino no pudo salir del tubo, ¿no? Un pasto que no tenga clorofila no. Pero a lo mejor algunos de sus hermanos son los que estamos usando hoy en día. Uno de los primeros que liberamos fue el Cuba CT115. La palabra CT quiere decir cultivo de tejido. O sea, no vino de cruzamientos normales, vino de cultivo de tejido. En este caso, el Quingras fue padre de la madre, porque no fue un cruzamiento sexual.
Este 715, se los presento ahí, tiene un grupo de características importantes por las cuales lo seleccionamos y ahí lo ven a 5 cortes por año y a 2 cortes por año, o sea, los 5 eran 60 días en lluvia y 90 en seca, y los 2 cortes por año eran cada 180 días. Y está comparado contra el King Grass, que fue el original. Lo primero que nos gustó del 715, que era más blando, o sea, teníamos una cuchilla, la pasábamos y nos marcaba un número, y siempre tuvo menos resistencia al corte, lo que quiere decir que también era más suave, y como ustedes van a ver después, esa suavidad es por la cantidad de lignina que tiene. En lo demás no se diferencia tanto, los rendimientos eran normales, para entre 15 y 16 toneladas no había mucha diferencia, no las hay significativas. En promedio de rendimiento 4 años, en este caso sin riego, y ya cuando se hacen 2 cortes al año, ya como productores de biomasa, sí el King Grass supera al 115, pero bueno, estamos hablando ya de un corte cada 6 meses. La otra característica, me fui aquí, esta tabla. La otra característica muy importante fue el contenido de lignina de 715. A los 5 cortes, o sea, en el caso de los 5 cortes tenía 5,7 comparado con el King Grass, que tiene, en este caso, a esa edad, 7,4. Y ahí sí hay diferencias significativas y se veían perfectamente en el campo a la hora de cortarlo con un machete o del consumo por los animales. O sea, y ahí teníamos un paso adelantado, que habíamos obtenido una variedad de Pennisetum purpureum con menos lignina. También el porciento de hoja, aunque parezca que no, entre 39 y 42 es importante, pero mucho más importante es que aún viejo conserva más de un... ¿Qué pasó aquí? La pagué. Aún viejo, o sea, aún con 6 meses, conserva todavía una mayor cantidad de hojas. O sea, aquí se ve que es por ciento de hoja 35 contra 25. Y otra cosa muy importante, los carbohidratos solubles, 115 siempre tuvo más carbohidratos solubles que el progenitor, que el King Grass, y también después viejo que llegaba hasta 14 por ciento de carbohidratos solubles. O sea, una planta con más carbohidratos solubles es una planta que tiene mucha más seguridad en rebrotar, tiene mucho más energía en rebrotar. Después de ver todas estas características, y teníamos muchos individuos, seleccionamos los que más posibilidades tenían de pastoreo, porque nosotros lo que queríamos era buscar un Pennisetum que nos guardara comida de la lluvia para la seca. Para eso fue el programa. Y este fue el primero, entonces, que seleccionamos. Después vinieron algunos otros, ¿no? Pastos que seleccionamos también por otras condiciones. Cuando sometimos a pastoreo, Cuba 115 y King Grass, fíjense aquí que era con una oferta de 5 kilogramos por 100 kilogramos de peso, o sea, bastante oferta, y 120 días de reposo, que era bastante pasadito, 4 meses. El aprovechamiento en pastoreo de 115 fue de 66% y de King Grass de 50%. Lo que quiere decir que era aprovechado en el pastoreo, no era una planta pisoteada, no era una planta... Es muy común que uno paste con un 60% de aprovechamiento, incluso hasta con un 50%. Entonces, al fin y al cabo, resumimos un grupo de ventajas del 715. Tienen menos contenido de lignina, muy importante, tienen más carbohidratos solubles, muy importante, pero lo otro que era muy importante es que tiene un gen ligado a la edad de enanismo. O sea, él cuando nace crece perfectamente, incluso algunos lo utilizan en corte.
pero llega el momento a los 90 días que empieza a cortar los entrenudos y va haciendo entrenudos de 1 pulgada y media, y esto lo hace, el hecho de que acorte los entrenudos lo hace tener más hojas y que se aproveche mejor en pastoreo. De aquí se desarrolló toda una tecnología que nosotros le llamamos banco de biomasa, que al fin y al cabo, después de unos años de prueba, llegamos a la conclusión de que si tenemos una lechería sembrada con el 30% de 715 y lo convertimos en un heno en pie, que no llega a ser heno porque no se seca, o sea, en un almacén de biomasa en pie, nosotros podemos trasladar una buena parte del alimento que necesitamos en la seca, de lluvia para la seca, con ese almacén de comida. Y esa fue la tecnología que surgió a partir de la obtención de este pasto. Aquí tiene un ejemplo de cómo esa biomasa almacenada unos años más tarde, algunos compañeros nuestros hicieron las curvas de acumulación de la fibra, y en una tesis de grado que se hizo en Brasil, esa compañera determinó que de 112 días era el punto crítico de acumulación de fibra en este pasto. Es un pasto que tiene 180 días de ciclo, no es como una estrella que su ciclo es de 30 y pico, 40, quizás un poco más en seca. Y bueno, por ese ciclo largo lo podemos tener más tiempo en el campo sin que sea rechazado por el animal por una alta concentración de fibra. De manera que después de eso modificamos un poco la tecnología y dijimos, bueno, almacénalo 90, máximo 100 días, 112 días, y déjelo ahí en el campo y empieza a pastarlo en el mes de noviembre para que usted tenga comida todo el periodo seco. Y miren cómo lo dejan. Se llevan todo lo que hay verde. Aquí debe haber acumulada alrededor de 15, 20 toneladas de materia seca, con un 60% de aprovechamiento. El animal se puede llevar 7, 8 toneladas de materia seca. Lo que nos dio después esto en la realidad fue que este pasto aguanta 300 vacas días en una hectárea de reserva. Cuando fuimos midiendo al cabo de 10, 12 años de estudio. Y también todo el residuo que va cayendo fue modificando las condiciones del suelo, y medimos todo lo que pasó al inicio y al final, y mejora. O sea, es una tecnología mejoradora de la materia orgánica y de las propiedades físicas del suelo, que esos datos los tenemos también. En cuanto a pastoreo, bueno, otro día hablaremos de la tecnología de los bancos de biomasa. Estoy tratando de darle una idea a ustedes para qué sirve cada pasto, pero aún hoy seguimos trabajando en buscando clones para pastoreo. Por aquí tenemos un híbrido con el de 115 con un Penicetum glauco. Por acá tenemos uno que no es híbrido, aquí hay uno normal, miren la altura, y hemos sacado 14 individuos de bajo porte, no tan enanos como el mod o no muy enanos, que hoy están en proceso. Estamos buscando resistencia a humedad, porque uno de los males de todo el género Penicetum o de la especie Penicetum purpureum o Isentium purpureum, van a acabar con nosotros con los cambios de nombre, pero estamos probando a ver si tenemos algo mejor que el 115, o por lo menos para obtener variabilidad de trabajo. O sea, el proceso sigue. También entonces seleccionamos variedades forrajeras, que era lo que decía ahí. Dentro de esas variedades forrajeras, una de las que enseguida deslindó por su rendimiento, sus hojas, ese largo de las hojas, se llama CT169. Ese CT169 tiene una morfología completamente distinta a quingrá, a los taiwanes, hojas muy anchas y largas. Ahí sí, no hay quien lo confunda. Y
estudiamos y resumimos aquí algunas de sus ventajas para no darle mucho largo. Hay una mayor proporción de proteínas en la soja, siempre nos dio un poquito más de proteína. Nos dio una mayor digestibilidad, mayor proporción de hojas, entre un 8 y un 12%. O sea, cuando lo comparamos, se los estoy comparando con el de origen, el quingrá, no el napier. No sé si tienen en la mente, el quingrá es lo que ustedes le dicen Taiwán, o algunos son muy parecidos al llamado maralfalfa. Tiene un poco más de carbohidratos, tiene menor cantidad de nitrato, porque se lo medimos en los tallos, que es donde se acumula, y bueno, sobre todo esas hojas largas y anchas. 169 hoy es el que nosotros usamos para corte con máquina. O sea, es el recomendado para campos de 10, 20, 30 hectáreas. Es más resistente al salivazo que vamos a ver después, o el mismo 715, que es más blando, y lo utilizamos donde hay lugares que sí, por la humedad, por las características del lugar. En Cuba hay una sola variedad de salivita. Cuando llegamos a México nos encontramos 6 o 7, aquí deben haber 6 o 7, y siempre hay que tener cuidado, y que ustedes lo sepan, que puede ser que en determinadas zonas donde haya la humedad y las condiciones, al 115 lo ataca, a este lo ataca menos, es más resistente, y al OM, que vamos a ver después, lo ataca, es intermedio entre los dos. O sea, este es el que más resiste a esa condición. Pero lo mejor que pudimos hacer con este 169 fue utilizarlo como progenitor en los cruces que hicimos años más tarde. Se recomendó para eso, otras instituciones lo han utilizado también, y para la producción de forraje con riego en condiciones comerciales. Todos estos híbridos, cuando dice evaluación de híbridos, porque empezamos a trabajar con el 169 como progenitor masculino y con el Penicetum glaucum, que es conocido en la literatura como millo perla o pearl millet en inglés, que tiene una espiga que parece así como, ahí no hay ninguno fructificado, pero eso se llena de granito. Esta es la hembra, Penicetum glaucum americano, que creo que es el cuarto o quinto cereal del mundo. La India produce mucho millo perla de esto, y también en Estados Unidos se producen algunos, tienen variedades específicas. Esta variedad nos la mandó el doctor Burton, que es el que hizo todos los cruzamientos con la Bermuda cruzada, la Alicia, y él tenía esta variedad que se llamaba Piston Lake, Piston de la estación de la Piston, y Lake porque se demoraba mucho en florecer. Su inflorescencia era por allá por el mes de diciembre. Nosotros estábamos también usando el 169 ya para buscar una forrajera, no una planta de pasto. Por eso nos convenía uno que floreciera lo más tarde posible. Y usamos este como hembra y el 169 como progenitor masculino. Eso no es difícil de hacer. Uno tapa la hembra con un cartucho ahí, agarra el polen, y antes que tire el polen uno lo cruza y saca su semillita. No es complicado. Lo que sí hay que saber que uno quiere cruzar, ¿no? Y bueno, la primera evaluación que hicimos, que es la que viene al caso, porque es fue la más fuerte. Sacamos estos híbridos que están aquí, 25, este es el quingrá, que lo usamos de testigo, 31, 30, 52, aquí se evaluaron 10 híbridos. Pudimos haber evaluado 20, pero hicimos una preselección. Y bueno, encontramos aquí el rendimiento de materia verde en toneladas por hectárea en un año, rendimiento de 140, 85, algunos muy buenos. El quingrá, por ejemplo, 144, pero había un individuo aquí, 22, que no era malo, 135. Y bueno,
Por aquí rendimiento en materia seca, King Grass testigo a 26, andaba por 25, los otros por 20 y tantos. Por ciento en materia seca, 18, 19, no eran malos, pero cuando llegamos aquí a este parámetro, por ciento de hojas, encontramos una gran diferencia entre todos los demás y este señor, que hoy en día se llama Cuba OM22, que es el que es completamente diferente del 115 y del 169. Y ya saben quién es el padre y la madre, y se liberó este híbrido. Algunos otros salieron, hay un 51 por ahí dando vuelta por Colombia, que no sé ni cómo llegó, pero bueno, anda por allá. Y también anda los M22. Nosotros estas tres variedades se las donamos oficialmente a México, a Nicaragua, a Panamá, y entonces un día me encuentro la lista de difusión esa, que lleva como 4 años caminando, solamente de los M22, porque consideraba en una publicación que había sido el mejor en Colombia en un momento dado. No sé si ahora todavía será, pero bueno, aquello me llamó la atención y participé en la discusión explicando qué cosa era, porque nadie sabía qué cosa era ni de dónde salía. De manera que, para que lo tengan claro, es un híbrido entre 169 y el Tipton Lane, que es un Penicetum glauco. Ya en este caso, el OM22 tiene 21 cromosomas, 14 que le aporta. Por una parte el 21 cromosomas, 7 y 14, que le aporta Penicetum, le aporta 14, y Glaucum, que le aporta la mitad, 7, son 14 y 7, 21 cromosomas. O sea, esa es la estructura génica del OM22. Entonces, el híbrido M22 resultó tener una alta proporción de hojas, efectivamente un 10% más cada vez que se prueba, en comparación con el King Grass y otros sí. En Colombia le dicen Cuba 22, por si quieren buscar la lista de discusión. Es este individuo que está aquí, además de soporte intenso, no tiene velocidad, le encanta al campesino de 5 o 10 vacas que tiene que echarse el material al hombro a la 1 de la tarde, no pica en lo absoluto, y más a los empleados. Y la hoja muy ancha y larga, heredado de ST 169. Tiene un aislamiento muy bueno. Aquí esta foto es alrededor de 35-40 días y habrían unos cuantos sí, con ese color verde, lo que está completamente en línea con lo que vimos allá en el campo, o sea que ya ustedes lo deben tener por ahí. Esto es en Yucatán, entre las piedras, regado, fertilizado, y ahí medimos hojas hasta de 8 centímetros por la cantidad y ya fíjense que ya no teníamos ni pelo gris con aquello, sino hace unos años. Desde luego, estas variedades, ante nosotros poder liberarlas en Cuba y que pasaran a la lista de plantas oficialmente libres, tuvimos que evaluarlas. Y en ese momento ya estaba liberado en Cuba un tal morado que, bueno, de estos rojos, acuérdense que la variedad se llama Penicetum purpureum. El purpureum salió de que hay muchas variedades rojas en el mundo, sobre todo en Asia, pero Gainsborough también liberó una morada que creo que pasó a Venezuela, de Venezuela a Cuba. En realidad ese morado no es nuestro y que está circulando también aquí en Panamá. Bueno, pues lo evaluamos con el 169, con el OM22 y con el King Grass. O sea, estos eran los 4 individuos que se estaban sembrando en Cuba en ese momento. La evaluación fue con riego, fertilizante, 100 kilogramos en seca y 150 en lluvia, o sea, 250 en el año,
Se dio un corte de establecimiento a 90 días. En la seca se cortó a los 90 y en las lluvias 60, o sea, 5 cortes en el año. El campo se limpió si era necesario, porque cierran rápido y no hubo que limpiar mucho. Y se compararon estos cuadros, incluyendo el morado. Aquí tienen resultados, en este caso el rendimiento de materia seca por corte y en el año. No voy a detallar las características del corte. Hay una característica importante que OM22 dio muy bien en los cortes del periodo seco. Un clima parecido aquí, le llamamos periodo seco, en este caso Villa Río, pero es donde más baja la temperatura, o sea, no se amilana mucho ante los días de menos temperatura. Nosotros suponemos que por su condición de híbrido, de tener un poco de genes de Penicetum glauco, su temperatura base, o sea, a partir de cuando empieza a crecer, en lugar de ser de 9 o 10, como todos los Penicetum, la de sea de 7 o 8, por esa condición de híbrido. Ahora, al año, el morado nos dio 23 toneladas de materia seca. Entonces, por ahí anda para no llevárselo a forrajeador. 35 nos dio Ingram, 35 169, no hay diferencia. 34 M22, entre estos tres no hay diferencia significativa en rendimiento de materia seca. Y sí, se nos cayó un morado ese. Después lo hemos visto en otras latitudes, en otras zonas de Cuba, que no es tan malo como parece ahí, pero a nosotros nos pasó eso. Por aquí tenemos el rendimiento de hojas en la materia seca. Aquí ya viene otra historia. Al año 10, 13 y 15, con una significación estadística que nos marcaba claro que el OM22 produce más hojas. Incluso el porciento de hojas que tiene se repite de nuevo. Aquí es promedio del año, pero sigue siendo de 10% más o menos, con excepción del morado, que aunque rinde menos, da un poco también más de hoja, pero no llega. Incluso son diferentes significativamente morado y OM22. Largo de las hojas, el padre 112 y el OM109, 10 centímetros, 12 centímetros mayor que los otros penicetos en explotación, que siempre están por debajo de 1 metro, y el ancho también, el promedio 4, un poco más que todos los demás. O sea que se repetía en la evaluación lo que habíamos visto a la hora de la selección, que el largo y ancho de las hojas es la causa fundamental de tener mayor proporción de hojas. Esto expresado en proteína bruta, como la hoja es la que más proteína bruta. Este experimento nos dio un 9, 7, 8 por ciento de proteína bruta en la seca, en la lluvia. A ver, como promedio del año, bueno, aquí no está el promedio del año, estamos hablando del rendimiento, pero en lluvia 12%, 9%, 10%, M22, 11%, con esa fertilización de 250 kilogramos. Quizás con materia orgánica y un poquito más de nitrógeno, llega hasta 13 porque ha llegado a esa cifra. Los contenidos de materia seca ya lo vieron ahorita, 19-20%. A la hora de hacer ensilaje hay que tomar medidas, de cortarlo después de las 10 de la mañana para que seque un poco, y si se puede hacer presecado, de tirarlo al piso y después usarlo, mucho mejor. La función que le hemos dado a M22 es la función del polvo blanco en el patio de la casa. O sea, no es tan resistente como 169, pero una persona que tenga 10, 20 vacas o uno que tenga más y lo puede atender bien, lo puede fertilizar, lo puede regar, lo puede echar materia orgánica, va a ser
de mucha utilidad por su rendimiento y por su calidad, y nos va a bajar al tener más digestibilidad, más hoja, tiene más digestibilidad la planta, después molida, tiene más proteína, tiene más características que puede incrementar la producción de leche. Ya hay reportes de hasta 12 litros de leche en algunos experimentos cortos. No hemos podido estar mucho tiempo sosteniendo vacas con él porque no es necesario. En lluvia no nos vamos a poner a darle. Aquí tienen entonces una vista de qué fue lo que pasó con el morado. Morado se quedó así y este es el OM22. Incluso entre dos parcelas ahí y se vio que se quedó completamente dormido. Las conclusiones es que cada variedad tiene su encanto. Hay quien le gusta el morado por tener algo en colores, otros dicen que le gusta mucho el caballo. Yo diría que el 115 tiene la facultad de cambiar el panorama de la seca donde quiera que lo tiremos. Nosotros, ayer les enseñé esta foto. Esto era un lugar donde se cebaban animales y siempre estaban flacos, en malas condiciones. Ahí hicimos. Nosotros medimos esto en caballería, son 26 potreros de 1 hectárea y es el 30%. El otro 70% sigue siendo de paspalus notatus, pero aún así se ceban 150 animales ahí a 6-7 meses. El OM22, bueno, ya le expliqué para lo que lo queremos y es muy demandado. Esta es la diferencia que hay entre una hoja de King Grass y una hoja de OM. Primero el ancho, el largo que no se ve ahí, pero ahí se ven las vellosidades del otro. Y aquí que este no tiene vellosidad. O sea, es una manera muy fácil de identificar. Tallo verde, hojas muy anchas, muy largas, sin vellosidad. Estamos muy próximos a la verdad. Aquí tenemos también el ancho de la hoja del OM y el ancho de la hoja y los pelos del morado, y que también nos dio menos rendimiento. Este es el 169, muy bueno para ensilar, de muy buena calidad, no así como está ahí, quizá un poco más, pero eso tenía 90 días. En tiempo de lluvia es muy veloz, de alto crecimiento, y es muy robusto para la siembra y para el corte, también productor, por supuesto. Y bueno, el morado que fue liberado por la Picton en realidad tiene buena proteína, tiene buena proporción de hoja. A nosotros nos dio un poquito menos de rendimiento. Aquí tienen la vista del campo de evaluación. Este es el morado. Por aquí había algunos cirios que tenemos en la palestra. Este es el King Grass. King Grass, o quién sabe si es hasta el mismo maralfalfa, porque nadie me ha sabido decir que es el maralfalfa, cómo fue su cruzamiento, a no ser la historia del sacerdote, pero no, esa no me la creí. Y entonces, aquí tenemos el 169, lo ven, la diferencia de hoja completamente distinta. Este se ven las entradas, aquí está tupido, y este, que aunque se ve más chiquito, es el OM22, es más denso a la hora de producir. Esta foto fue en invierno, se queda con un poquito menos de invierno. Para nosotros es enero, febrero, marzo, abril. Y este es el 169. Por eso yo insisto en que no se trata de explicarle a ustedes solo del origen y las ventajas del OM22, que el que más nos está sacando de apuro en Cuba y en México es el 115. Porque la mayoría de los productores no tienen con qué hacer ensilado, no tienen equipamiento, personas, grupos que no pueden hacer un silo de 200 toneladas, y si siembran el 30% de su finca y lo dejan crecer ahí 100 días, tienen asegurada la comida, ya con una tecnología, una metodología que hemos estudiado y que seguro en otra oportunidad vamos a detallar bien
tenemos empresas que llevan ya 10 y 15 años trabajando. Entonces eso era todo. Creo que le devolví unos minuticos al equipo. Muchas gracias.